en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y pueden tomar asiento, mis hermanos. El Señor está entre nosotros. Amén. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Continuamos. Pedro ya está terminando esta carta. Viene el momento de despedida, viene el momento de las últimas instrucciones, pero no deja de ser directo, fuerte y preciso el Señor. Así que pongamos atención a lo que el Señor nos va a decir el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 7. La dinámica congregacional es lo que estaremos tocando el día de hoy. ¿Qué es eso? La dinámica aquí entre nosotros. ¿Cómo debe ser nuestra dinámica como iglesia? Y Pedro le habla en esta sección que vamos a estar leyendo el día de hoy, le habla a dos grupos en particular, dos grupos en especial. Aquellos que están dirigiendo y aquellos que están siendo dirigidos en la comunidad de fe. En nuestras palabras diríamos, le está hablando a los líderes y le está hablando al resto que nos estamos dejando liderar. Esos son los dos temas que Pedro tocará, versículo 1 al 7 del capítulo 5. ¿Ya estás ahí? Ok, entonces, para manera de recordatorio, mis hermanos, lo que nosotros hemos visto acerca de esta carta de Pedro en el pasado, Pedro nos ha llamado a tener una vida santa, nos ha recordado que somos elegidos de Dios, nos dio también principios en cuanto a nuestra conducta y comportamiento en la relación, en la comunidad que vivimos, cómo debemos llevarnos nosotros con el rey, cómo debemos llevarnos con los gobernantes, cómo debemos llevarnos con todos los que están en autoridad allá afuera en el mundo, ¿no? Pedro también nos enseñó acerca de la relación que debe tener el jefe con el empleado y el empleado con el jefe, cómo debe ser la conducta del creyente en ese ambiente de trabajo y de sumisión y de liderazgo también. Pedro también habló acerca de las responsabilidades matrimoniales, cuál debería ser la responsabilidad del esposo para con la esposa y la responsabilidad de la esposa para con el esposo, sin importar si uno de ellos no es creyente. Pedro fue muy directo al darnos ese tipo de instrucciones también. Nuestra respuesta también a las tentaciones y cómo vencer nuestras debilidades. Todo eso lo hemos venido aprendiendo en los últimos domingos. La semana pasada hablábamos el tema de la relación, el dolor que debe tener, la relación entre el dolor y el sufrimiento que debe tener el creyente. ¿Cuál es la respuesta del creyente ante el dolor y el sufrimiento, ¿no? Y hablábamos que era un sufrimiento específico, un sufrimiento a consecuencia de nuestra fe. No porque nos llegó una enfermedad, hubo una muerte en la familia, eso va a causar dolor. Pero no era el dolor al que Pedro apuntaba. Pedro apuntaba al dolor del padecimiento por ser creyentes, por la vida en el Señor. Era el enfoque de Pedro la semana pasada. ¿Cómo debe ser nuestra relación con eso? Y el día de hoy, pues le habla a estos dos grupos. Aquellos que dirigen y a los que están siendo dirigidos. Y lo divide en 4 secciones. Primero les dice lo que son, después les dice lo que deben hacer, después les dice cómo lo deben hacer y después les dice cuál es la recompensa por haberlo hecho fielmente. Así que, mi hermano, si estás tú en una posición de liderazgo en esta congregación, la primera sección de esta predicación es para ti. Así que bien atento, bien alerta, porque esto es lo que Pedro, bajo la revelación del Espíritu Santo, le dice a la iglesia. Recuerda, estamos hablando de esta dinámica entre nosotros como congregación. Le dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, y de ahí Pedro dice, yo anciano también con ellos. O sea, se mete Pedro entre el título anciano. Otras palabras que tú vas a hallar en la escritura, sinónimos de anciano, es obispo y pastor. Algunos vas a encontrar que le llamaron anciano, otros le llamaron obispo, otros le llamaron pastor.
y ya en nuestros términos encontrarás también el presbítero, que es lo mismo, es un sinónimo de eso. Pedro dice, ruego a los ancianos. Es una petición, una súplica a aquellos que están en una posición de liderazgo en la comunidad de fe. Y de ahí dice, yo soy anciano también con ellos. No está diciendo yo soy el Papa, está diciendo yo igual que ellos soy un anciano. Hay un punto para que lo subrayes cuando tengas que defender tu fe ante esa postura. ¿Ok? Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces Pedro lo que les dice es lo que son. Ustedes son ancianos. Ustedes están, y no está hablando de edad, no está hablando de años vividos, sino que está enfocándose más en la experiencia. Experiencia en el camino de la fe. Cuando le llama anciano, hay una relación a aquel que aconseja al que tiene menor experiencia. Cuando la Escritura habla de obispo, va empujado hacia la idea de la organización, hacia la idea de administración. Algo que podemos entender como obispo es el que supervisa, puede ser otro término que pudiéramos entender mejor. Y pastor, pues esta idea del pastor y las ovejas que nutre y que cuida y que guarda también. Así que aplican esos tres términos a cualquiera que pudiéramos estar en una situación de liderazgo el día de hoy. Pedro dice que hay una responsabilidad y una posición dada por Dios. Cuando, mi hermano, leas esta sección y tú te identifiques en esta posición, lo primero que Pedro te está diciendo es, eso fue dado por Dios, eso fue delegado por Dios. Porque Dios es el que permite que pasen las cosas, que sucedan. Así que tú tienes que verte, mi hermano, como una posición dada por Dios, pero esa posición trae una responsabilidad. Y eso es a lo que Pedro nos va a ir encaminando en los siguientes versos. Todos en la comunidad de fe somos iguales, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. Es como ustedes en el hogar. ¿Quién vale más, los papás o los hijos? En cuestión de valor, todos tenemos el mismo valor. Ni uno es más, ni otro es menos. Pero no son las mismas responsabilidades que tiene el padre a las que tiene el hijo. No son las mismas obligaciones de la mamá para con los hijos. No son las mismas obligaciones. Somos iguales, pero no tenemos las mismas responsabilidades. Y tomemos en cuenta esto, que las responsabilidades fueron dadas por Dios. Cuando hablas de posición en la iglesia, mi hermano, estás hablando de responsabilidad, de cosas que hay que hacer, pues, para que podamos estar un poquito más claros. Lucas 12:48, te lo voy a leer, dice Lucas escribiendo en su evangelio, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, Lucas dice que a aquel a quien Dios le ha dado más, le va a exigir más y va a esperar más. Y al que le ha dado menos, pues obvio, va a esperar menos. ¿Recuerdas tú la historia de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. No esperaba la misma cantidad de cada uno de ellos. Al que le había dado más, esperaba más. Al que le daba menos, esperaba menos. Y dice que la división o la dada de los talentos fue basada en cuanto a las habilidades y capacidades. Entonces, si tú estás en una posición, mi hermano, mi hermana, de liderazgo, es porque Dios cree que tú tienes la capacidad. Y como cree que tiene la capacidad, también por eso te va a exigir más que a los demás.
O sea, aquellos que estamos en una posición de autoridad, la exigencia de Dios es mayor que la exigencia a los demás. No le va a exigir lo mismo al hermano que lleva 1 o 2 meses en la comunidad de fe que a aquel que tiene una posición de liderazgo en la iglesia. Eso es lo que Pedro nos está diciendo al principio. ¿Qué es lo que son? Son ancianos. Son personas con autoridad dentro de la comunidad de fe. Eso quiere decir que dentro de las iglesias deben haber personas con autoridad. Lo siguiente es, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Qué es lo que hay que hacer? Apacentar la grey de Dios. Y grey es rebaño. Apacentar el rebaño de Dios. Y el apacentar va en relación al pastor con las ovejas que les debe alimentar, les debe dar el sustento, pero a la misma vez habíamos visto que también tenía que darles dirección. Así que, ¿qué es lo que aquel que está en una posición de liderazgo dentro de una comunidad tiene que hacer? Bueno, tiene que apacentar la grey, dar sustento, dar alimento espiritual, dar dirección al resto de la comunidad de fe. Apacentar, el diccionario dice que tiene que ver con cuidado, con alimento y con protección. Algo interesante que Pedro dijo ahí, mis hermanos, es de que él dijo apacentar la grey ¿de quién? De Dios. O sea, tú y yo no somos dueños de nadie. Son libres los hermanos. Entonces, de Dios. Entonces somos una especie de mayordomos que debemos guardar y cuidar algo que le pertenece a Dios. No es ser dueño de la persona. Pues aquí no te prohibimos qué lugares puedas visitar, qué lugares puedas ir. Te aconsejamos, sería bueno que tuvieras cuidado con ese lugar porque lo que ahí enseñan son doctrinas falsas. Te sugiero que de pronto no te acerques por ahí, por ese lugar, porque ahí vas a desviarte. Pues no te podemos obligar a hacerlo. No te podemos obligar en ninguna manera. Pedro nos lo va a dejar claro en el camino. Punto aquí, esta es la grey de Dios. Y eso nos ayuda a reconocer también quién nos puso aquí, que es Dios. ¿Quién nos trajo aquí? Fue el Señor. Por alguna razón lo hizo, ¿no? Lo siguiente que sigue diciendo en el versículo 2, a continuación, dice, ¿cómo es de que hay que hacerlo? ¿Cómo es de que hay que apacentar la grey? ¿Cómo es de que hay que cuidar del rebaño? ¿Cómo es de que hay que alimentar al rebaño? ¿Y cómo es de que hay que proteger al rebaño? Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea, la posición de liderazgo tiene una característica también, que es voluntaria. Así que a la fuerza tampoco puedes funcionar en una posición de liderazgo. Mi hermano, tú tienes que estar aquí y esto es lo que tú vas a tener que hacer. No quiero, está bien. Entonces, no lo hagas. Pero no estás en la posición. Ahora, si quieres estar en la posición, bueno, estas son los requerimientos, estas son las demandas. Y va a tener que ser un trabajo voluntario. Dice, no a la fuerza. No funciones obligado. Funciona voluntariamente. Porque si vas a funcionar voluntariamente, no lo vas a hacer por ganancias. No lo vas a hacer porque vas a recibir algo. Porque el voluntariado viene de voluntad.
Eso quiere decir que nació de dentro de ti el hacer X o Y cosa. Entonces quiere decir que no esperas nada a cambio. Encontré una lista bien interesante de una organización que trabaja con voluntarios y tiene una lista de características del voluntariado eficaz. Se las voy a leer dentro de unos momentos. Así que no debe ser a la fuerza, sino que debe ser voluntariamente. No debe ser por ganancias deshonestas, o sea, la posición no se busca ni se ejecuta con la intención de enriquecerse. Esto tenlo en mente, mi hermano, por aquellos que pudieras ver en la televisión, sino con un ánimo pronto, con alegría, con gozo, con entusiasmo. ¡Qué bueno! Hoy voy a servir a mi iglesia. Hoy voy a ir hoy domingo voy a ir a la iglesia y voy a poner mis dones, mis habilidades y voy a ponerlo todo al servicio de los hermanos. Eso es lo que Pedro está diciendo. Con ánimo, pronto. No con cara de regañado, hoy me toca hacer esto. Hoy tengo que hacer X cosa en la iglesia, dice Pedro. No, queremos el buen funcionamiento y la buena armonía dentro de la comunidad de fe. Pedro dice, estas son unas características necesarias para cada uno de los que están participando en la iglesia. Este lugar, mis hermanos, tiene que ser un lugar donde encontremos nosotros dirección para nuestra vida espiritual. La iglesia tiene que ser un lugar donde encontramos dirección para nuestra vida espiritual. Este debe ser un lugar donde nosotros aprendemos principios de relación con este Padre que es santo, santo, santo. Y aquí también debemos encontrar esa ayuda, dirección para vivir en esa vida de santidad. Por eso el que lo hace, dice Pedro, o el que dirige, tiene que hacerlo de buen ánimo. Y lo tiene que hacer voluntariamente. Versículo 3, mira lo que dice, lo que hablábamos en cuanto a la greyes del Señor y aquellos que pudiéramos estar en una posición de liderazgo, no somos dueños de la voluntad de las personas. Dice, no como teniendo señorío, no como siendo los señores. ¿Recuerdas en una ocasión a Jesucristo le dijeron, mira, ponme a mí a la izquierda, a la derecha y a mi hermano a la izquierda? Y Jesús les dice, no temí esas cosas. Y de ahí les dice cómo es el orden en el reino de los cielos. Le dice, aquel que quiera ser mayor, ¿se acuerdan que dice? Hágase el menor y sirva a los demás. Hágase útil para los otros. Y entonces hablamos, dijo Jesús. Primero, hazte útil a los otros y después, entonces, hablamos de posiciones. No como teniendo señorío, no, esto está hablando de dominar. No, la voluntad, ustedes tienen su propia voluntad. O sea, eso no quiere decir que tú puedes hacer lo que se te pegue la gana. Porque hay reglas, hay dirección, hay principios. Pero si yo quiero ser parte de, voy a tener que seguir esa dirección. Pero aquel que está en autoridad dice que no tiene el señorío sobre ellos, sobre los que están a vuestro cuidado. Estaba leyendo el comentario bíblico en esta sección y decía que la frase que dice los que están a vuestro cuidado, dice una mejor interpretación es vuestra porción. O sea, esto es lo que Dios quiso que te tocara. Esta es tu porción. Cuidar de estos. Amén. Y de una forma muy especial, dice Pedro, siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de los hermanos. Así que, si estamos en una posición de liderazgo, mis hermanos, necesitamos primero reconocer quiénes somos, tomar en cuenta lo que tenemos que hacer, y aquí nos dijo cómo es que debemos hacerlo. No con dominio o con romper la voluntad,
entendiendo que es la porción, es entre el reparto lo que nos tocó y siendo como un ejemplo. Y tiene que ser de una forma voluntaria. Amén. La posición implica labor, pero la labor implica o trae también consigo peligros y privilegios. Peligros y privilegios trae también la posición. Y lo expresó aquí en estos paralelos. Está el peligro de quererse adueñar. Está el peligro de querer dominar. Está el peligro de buscar ganancias deshonestas. Las 12 características para un buen voluntariado lo saqué de una página que se llama Idealist o Idealist. Y el primero dice: el que es voluntario, tomando en cuenta de que las posiciones o todo lo que hagamos en la iglesia es por voluntariado, características de este voluntariado eficaz y eficiente. Así que si tú estás de voluntario en alguna sección, parte o administración o ministerio de la iglesia, asegúrate de cumplir con esto. Si no, asegúrate de empezar a cumplirlo. Una es ser disciplinado y ser consciente de su realidad y de su papel como miembro. O sea, ser voluntario no quiere decir lo voy a hacer a la y se va. Ser voluntario, como nace de nuestra voluntad, de algo adentro de nosotros, lo vamos a hacer bien. Y vamos a ser disciplinados. Amén. La otra cosa, y esto Pedro no lo había dicho anteriormente, no espera una retribución. O sea que cuando hagas tu labor, mi hermano, cuando hagas tu función, y muchos hayan sido bendecidos, no esperes que alguien te diga: wow, fuiste una gran bendición para mí. No es la intención. Qué bueno si alguien te lo dice. Trata de no guardarlo en tu corazón porque puede alimentar tu ego. Pero no es el fin, porque fue algo que salió de dentro del corazón. No buscando ganancias deshonestas, decía Pedro. Y acá dice no esperar ninguna retribución. La otra característica es porque ama al prójimo. Por eso es un voluntario, porque ama al prójimo. La otra característica es tiene ambición por construir sin querer ser el centro de los aplausos. Tiene la ambición por construir, levantar, por edificar, levantar, pero no espera estar en la foto de los que hicieron todas las cosas. No busca ese tipo de cosas. Sabe que los buenos resultados van a tomar tiempo, pero aún así se esfuerza para que cada día cuente. O sea, cuando tú estás funcionando en algún ministerio, mi hermano, tú tienes que estar consciente de que las cosas no sucederán de la noche a la mañana. Tomará mucho tiempo. Cuando nos abrieron las puertas de este lugar para que pudiéramos nosotros venir y congregarnos, mi hermano, para que eso sucediera pasaron como 3-4 meses entre pláticas y pláticas, y eso que estaban de acuerdo. Imagínate si hay desacuerdos. Entonces el voluntario, cuando trabaja, también tiene esta verdad en su mente, en su corazón, que los resultados toman tiempo, pero se va a seguir esforzando cada día. El punto número 6 es proactivo. Eso quiere decir que busca mejorar en su labor. No está esperando que le diga: mira, haz esto para que mejores. Mira, hazle así para que mejores. Mira, aprende esto para que mejores. Mira, léete este instructivo para que mejores. No, ya lo trae adentro. Esas son características del voluntariado. Es proactivo, busca siempre mejorar lo que hace. ¿Por qué? Porque es el bien de la comunidad para la que está trabajando. No se compromete cuando sabe que no puede cumplir.
a mí me gustaría hacer esto para la iglesia, pero nada más lo podría hacer por 2 horas porque el resto del tiempo lo tengo ocupado. Bueno, entonces no, mi hermano. De a medias no. Sus acciones tienen coherencia con sus palabras. Y esto se me hizo muy interesante. Un buen voluntariado no habla a las espaldas de la organización a la que ayuda. ¿Te imaginas tú trabajando para tu iglesia, funcionando en alguna área de tu iglesia, con el fin de que la iglesia avance, pero en otro lugar hablas mal de la iglesia a la que estás empujando para que avance? No hay concordancia. No está enfocado el asunto. Es un corazón dividido. Y un corazón dividido, Jesús dijo que no llega a ningún lugar. Sus acciones tienen coherencia con sus palabras. Un buen voluntariado no habla a las espaldas de la organización a la que ayuda. Punto 9. Aunque sabe que va a ganar mucho tras un voluntariado, ¿y qué es lo que va a ganar? Formación, experiencia, estabilidad emocional, pudiera ser, etc. Su principal motivante es querer hacer algo positivo por otros. Aunque cuando estás en un voluntariado, mi hermano, también hay ganancias de experiencia y todo eso, esa no es la motivación, sino que la motivación es el servicio positivo a otros. Otra cosa, no involucra sus malas experiencias en el qué hacer de sus deberes. Esto no lo voy a hacer porque la otra vez tuve una mala experiencia con esto. No, esta vez va a ser diferente. Olvídate de sus experiencias negativas pasadas. Disfruta de sus actividades porque sabe que poco o mucho están forjando un cambio positivo. Cada pequeño detalle le motiva porque sabe que está sirviendo para una transformación. Y el último, puede bien comprometerse activamente o solo en su tiempo libre, pero siempre con la convicción de que ayudar es un compromiso que nace desde el corazón y no una obligación. Interesante. Esta la encuentras en idealist.com por si quieres tú ir a ver qué más dice acerca del voluntariado ahí también. Ya Pedro nos dijo quiénes son, el primer grupo al que le habla, qué es lo que tienen que hacer, cómo deben hacerlo, y en el versículo 4 dice, ¿cuál es la recompensa, mi hermano, por tu trabajo? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Cuándo vendrá tu recompensa? Bueno, cuando Cristo aparezca en las nubes y venga por su iglesia, entonces, dice Pedro, recibiréis la corona incorruptible. Y esta corona, mi hermano, esta corona no es de una posición de realeza como los reyes que tú ves en la televisión y en las noticias. No, la corona de la que la Escritura habla es la corona de hojas de laurel, la que se le daba al campeón en las olimpiadas, en la maratón. Es de que alcanzaste la meta. La corona quiere decir, lograste el objetivo, lograste la meta, llegaste al final, hiciste lo que se esperaba que hicieras. Esa es la corona que la Escritura habla. No es la corona de estar sentado en un trono gobernando, no. Es una corona de que llegaste a la meta, llegaste al final. Como cuando ganan una maratón. Esa es la recompensa. Jesucristo lo dijo de otras palabras. Él dijo, bien hecho, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu ser. Esas palabras, escucharlas de los labios de nuestro Señor, debe ser la gran también motivación en nuestra labor en la congregación. Amén. Es una corona de vencedor. Muy bien, ahí le habló a un grupo. Ahora le habla al otro grupo, Pedro, versículo 5 en adelante. Le habló a los que dirigen, a los que toman decisiones, le habló a los que deben cuidar, deben instruir en la vida de fe, deben instruir en la moralidad. Ahora le habla a los otros, al otro grupo, la otra parte de la comunidad de fe, la otra parte de la congregación. Y usa un término jóvenes. Versículo 5 dice,
igualmente jóvenes. Y cuando usa el término jóvenes no está hablando de la edad, porque cuando usó el término ancianos no estaba hablando de la edad. Lo que pudiéramos nosotros concluir es de que hay algunos que están dando dirección, que tienen mayor experiencia, y hay otros que están recibiendo la dirección y tienen menos experiencia. Y en ese contexto Pedro les llamó jóvenes. Y les dice, igualmente jóvenes, igualmente, quiere decir, de la misma manera como los otros deben funcionar y trabajar en fidelidad, en obediencia, en esfuerzo y en ejemplo y estar esperando la recompensa del Señor. Bueno, igualmente de la misma manera la otro grupo de la comunidad de fe, ¿qué dice? ¿Están siguiendo la lectura o no? Igualmente jóvenes, ¿qué dice? Están sujetos a los ancianos. O sea, los del primer grupo. En otras palabras, segundo grupo, estén sujetos a los del primer grupo. Y todos sumisos unos a otros. Hay una reciprocidad también. Y de ahí dice, revestidos de humildad. Revestidos es como, la idea es cuando se ceñían los lomos, la expresión de la Biblia, ¿no? Se amarraron la ropa porque se van a poner a trabajar. Como Jesucristo cuando se ciñó la toallita para lavarle los pies a los discípulos. Como Pedro cuando está en la barca que se ciñó para tirarse al agua, ¿no? Es porque vamos a prepararnos para hacer algo. Bueno, de la misma manera es la expresión revestidos. Eso es lo que aquí está hablando de humildad. Entonces dice Pedro, es necesario que se llenen, se cubran, se envuelvan de humildad. ¿Por qué? Porque sin humildad no va a ser posible sujetarse a los que están en autoridad. Si no hay humildad, no se va a poder aceptar la dirección que se está dando. Pedro está enfocado en la buena dinámica de la iglesia. Revístete de humildad para que puedas seguir la dirección que se te está dando. Dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No funciona la dinámica bíblica de la iglesia que Pedro nos ha mencionado, mis hermanos, si el que instruye, si al que le toca instruir no instruye y al que le toca seguir la dirección no la sigue, no va a funcionar la dinámica de iglesia. Zapatero a su zapato, dice el dicho, ¿no? Si no hay alimento espiritual, y si el otro no es capaz de recibir el alimento espiritual, no funciona la dinámica en la comunidad de fe. Pedro está llamando a la armonía, a la unidad y a la humildad en el servicio y a aquellos que están siendo servidos. Si uno no dirige y el otro no se somete, no va a funcionar. Tiene que haber un trabajo de los dos lados. Pedro hace una exhortación a esa humildad, porque esa humildad también refleja confianza. Someternos implica confianza. Sé que la dirección que me estás dando es para mi bien. Sé que la dirección a la que apuntas está bien. Por eso es necesaria la humildad y la confianza. Si no está ese ingrediente, no va a funcionar lo que Pedro dijo aquí: estad sujetos a los ancianos. Es un llamado a sujetarse. Y este sujetarte, mi hermano, es un acto voluntario. Tú decides seguir la dirección, tú decides someterte. Cuando los ingredientes están puestos correctamente,
la dinámica de iglesia funciona bien. Pero cuando no seguimos la dirección bíblica, sino que seguimos nuestros deseos, nuestros placeres, nuestras ideas, y nos desconectamos de la dirección de la Biblia, bueno, el asunto no va a funcionar. Una casa dividida jamás prosperará, dijo el Señor Jesucristo. Creo que te hace un llamado a la humildad y al sujetarnos. Hay un peligro que se menciona aquí también. El gran enemigo de esta dinámica de congregación es la soberbia. Pedro dijo ahí, Dios resiste a los soberbios. Pudiéramos decir que el antónimo o el contrario de humildad es soberbia. Y Pedro dice que Dios resiste. Y esta palabra resiste es la palabra que apunta hacia un ejército que está peleando contra otro ejército. Es un término militar. Eso quiere decir que existe una pelea entre el soberbio y Dios. Mi hermano, ¿quién gana en una pelea con Dios? ¿O a quién se le ocurre ponerse a los golpes con Dios? Y Pedro está diciendo, bueno, el soberbio tiene esa actitud para con Dios. Dios resiste a los soberbios, o sea que se opone. Es como un enemigo militar. Y entonces nos da dos razones por las cuales debemos revestirnos de esa humildad. Y por eso el versículo 6 inicia con fuerza y dice, humillaos pues. O sea, ya que sabes todo esto, humíllate bajo la poderosa mano de Dios. Dos razones que da Pedro aquí para humillarnos, ser humildes. Una es la reprensión que viene de Dios. Porque Él resiste y su mano es poderosa. Olvídate, mejor ahí no jugamos. Y la otra razón por la cual debemos revestirnos de humildad es porque hay una recompensa que viene también de Dios. Versículo 6 al final dice, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El propósito de la humildad y el propósito de la arrogancia, la soberbia. La soberbia quiere su posición hoy, la humildad espera que Dios le dé su posición. La humildad espera en el Señor que Él sea el que haga. El soberbio dice, hoy lo voy a hacer, y así se va a hacer. Por eso Pedro dijo, sujétense a los ancianos. El ingrediente clave para hacer para que haya ese buen funcionamiento en la iglesia, mis hermanos, entonces pudiéramos decir que reside en la humildad. Si no hay humildad, ni se enseña ni se aprende. Si no hay humildad, ni se dirige ni se dejan dirigir. Así que si tú eres una persona que se te da dirección, pero no la sigues y dices que eres una persona humilde, es una mentira. Es una mentira. Si no hay humildad, ni se cuida ni se deja cuidar. Y no funciona así la dinámica. No sé si te has topado tú que eres padre o madre con algún hijo rebelde que no quiere nada que ver contigo, no quiere tus direcciones, no quiere ni siquiera tu cariño, ni siquiera tus apapachos. No puedes manejar esas, no hay futuro. Eso es lo que pasa con la historia del hijo pródigo. Hay un muchacho que en su corazón ha acumulado cierto resentimiento hacia el padre, a la dirección del padre, a las reglas del padre. Así que dijo, ¿sabes qué, papá? Yo me voy a ir de este hogar. Deme lo que me pertenece, ¿no? Porque él se sentía con derechos. Dame la porción que me toca y me voy. Ni tú te fastidias conmigo, ni yo me fastidio contigo. Y los dos ganamos.
¿Y qué hizo el papá? Ay, no, hijo, quédate, por favor. ¿Qué voy a hacer sin ti? No, la historia dice que le dio su porción. Ahí nos vemos. No cerró su corazón para el amor, pero no le fue a buscar. Y dice la historia que de pronto una tormenta y una necesidad y angustia y desgracia, y aquel se quedó sin nada. Y cuando tú lees en la historia de pronto, sabes que es la mano de Dios obrando en el corazón rebelde. Entonces, lo que Pedro nos está llamando aquí, mis hermanos, es de que a la buena función de la iglesia, de la comunidad de fe en la que asistimos, el ingrediente que todos necesitamos tener en gran cantidad es la humildad. Someternos a la poderosa mano de Dios. Humillarnos a la poderosa mano de Dios. Estar sujetos a los que nos dan dirección, a los ancianos, dice Pedro ahí. Y los ancianos también, cuando hacen su trabajo, tienen que hacerlo tomando en cuenta de que es la grey de Dios. Tienen que hacerlo de una forma voluntaria, no obligados. Y entonces Pedro dice, la iglesia va a arrancar muy bien, va a avanzar muy bien y va a crecer muy bien. Así que Pedro no ha dejado ninguna comunidad sola. Habló a los hogares, habló a las iglesias, habló a los empleados, habló a los gobernantes, habló a los ciudadanos. No nos dejó suelta ninguna relación que pudiéramos tener nosotros. Por eso alguien dijo que las cartas de Pedro son las mejores para poder instruir a un nuevo creyente, porque le está diciendo cómo debe funcionar en su nueva vida de fe. Así que si tú, mi hermano, has evangelizado a alguien y tienes el deseo de que siga creciendo en su fe, te aconsejo que se lean las cartas de Pedro, que será un buen proceso de discipulado. Hay una mutua necesidad en la iglesia, mis hermanos. Tanto el maestro necesita del alumno como el alumno necesita del maestro. No hay maestros sin alumnos. Pero no aprende el alumno si no hay un maestro. Hay una mutua necesidad. Por eso la humildad es necesaria. No hay pastor sin ovejas y no hay ovejas sin pastor. Así que los que estamos en una posición de liderazgo necesitamos de los otros que no están en una posición de liderazgo. Y los que no están en una posición de liderazgo necesitan de los que están en una posición de liderazgo. No hay tal cosa de que no nos necesitamos mutuamente. Hay una necesidad mutua. No podemos estar como los que no necesitan nada, lo tienen todo, no necesitamos dirección. No, eso es arrogancia. Y Pedro concluye en el versículo 7, porque sabe que esta situación a muchos les produce ansiedad. El dirigir o el someterse a muchos les produce ansiedad. Y entonces Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entras en ansiedad, mi hermano, mi hermana, cuando debes cumplir tu responsabilidad o tu posición en la comunidad de fe. Pedro dice, es normal, porque hay una lucha interna, hay una pelea interna, hay algo dentro de ti que todavía se inclina a lo malo, es la naturaleza pecaminosa. Pablo decía, las cosas que quiero hacer no las hago, y las que hago son las que no quiero hacer. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo eso, mi hermano, te va a producir ansiedad. Entonces Pedro dice, ¿estás enfrentando esa situación interna también, ese conflicto interno? Bueno, esa ansiedad échasela a Cristo.
sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Será el someterse la razón de la ansiedad? ¿Será el humillarse la situación de la ansiedad? ¿O será la persecución del mundo a la ansiedad a la que Pedro se refiere aquí? A tener una vida de persecución y aparte de esta exigencia de Pedro. Eso, mi hermano, va a traer ansiedad. Por eso tenemos al Señor, en el cual podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Mi hermano, si esta vida cristiana es estresante para ti, déjame decirte que lo seguirá siendo mientras estemos vivos. Porque en el mundo tendremos aflicción y gran parte de la aflicción es nuestro ser interno que no se somete a la dirección de Dios. La gran cantidad de nuestros problemas, ansiedades, aflicciones, vienen porque no hemos seguido la dirección de Dios. Es necesario que sigamos eso. Así que mientras estemos vivos, mis hermanos, esta situación va a ser estresante en nuestra vida como iglesia. Por eso Cristo dijo, tienen que morir a ustedes mismos. Hoy podemos encontrar la respuesta cuando todo es muy estresante. Es que algo de nosotros todavía está vivo y es necesario que muera. Muere a ti mismo, carga tu cruz y sígueme, dijo Jesucristo. Así que Pedro aquí le ha hablado a todo aquel que es creyente. Sea un padre, sea una madre, sea un esposo, una esposa, un hijo, una hija, un empleado, un empleador, sea un pastor, sea un dirigente, sea un miembro de una comunidad de fe, todos. Pedro nos ha dado dirección. Así que si tú quieres volver a repasar aquello que Pedro te ha dicho, cómo debe ser tu conducta, lo bueno que se han quedado los videos grabados en el canal y es posible ir y regresarlos y volverlos a ver. Regresa a la dirección de la Escritura. Eso nos va a ayudar como iglesia a seguir avanzando. Cierra ahí tus ojos donde estás sentado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.